Se me escucha muy bajo, me confirma. Se conecta el computador. Yo tengo acá todo activado. Desde acá de mi dispositivo todo bien, Master. Porque claro. Ya, listo, muy bien. Sí, compañeros, creo que son dispositivos. Miren que esa es una de las desventajas de la tecnología, ¿no? Ya sea la conexión, lo que es la conectividad a Internet, o los dispositivos móviles, ya sea celulares, tabletas o directamente pues una laptop, ¿no? Muy bien, vamos a empezar ya vamos a iniciar esta sesión. Vale recalcar pues que hoy tenemos un complemento de la unidad 1. Les recuerdo que vimos un poco de Mentimeter y no había esa forma de, bueno, me llamó mucho la atención que no hayan utilizado esta plataforma, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender, para innovar, para ver algo nuevo. Bueno, la unidad 1 se compone de prácticamente 3 actividades, ¿sí? Una de ellas, la primera, es participar en el foro. Es decir, que ayer, hoy y mañana tienen que participar en el foro, mi estimada Rosa, ya que no pudo asistir el día de ayer. Tiene que participar en el foro, que justamente lo encuentra en la plataforma de Blackboard, donde dice Unidad 1, va a encontrar la sesión, es decir, el resumen de la clase del día de ayer, y debajo de esa sesión 1 va a encontrar habilitado el foro, que agradezco que ya hay muchos compañeros que ya han participado. Luego de ese foro van a encontrar sesión 2 y es la diapositiva que voy a mostrar. Vale recalcar que esta diapositiva está hecha como una especie de complemento. ¿Listo? Complemento. ¿Qué quiere decir complemento, estimados colegas, compañeros? Quiere decir, pues, porque el día de ayer no alcanzamos a ver todas las diapositivas y por eso lo estoy viendo el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Entonces, complementamos la unidad 1. Vamos a encontrar la fecha y, bueno, ingresarla, ¿no? Como parte de... Dígame. Master, una cosita. Yo contesté las preguntas. En la cama mismo, en la ropa. Ese cuestionario, ¿qué tenía que hacerle? Disculpe. Ya le explico, no se preocupe, mi estimado Jorge. Por el momento ténganlo allí que ya vamos a entrar en ese contexto. ¿Listo? Ya, se les dijo el día de ayer que iban a avanzar el foro y el test, ¿cierto? El foro y el test. El test lo tienen ustedes descargado. Supongo que todos lo tienen descargado. ¿Me confirman, por favor? Si no lo tienen descargado, pues tendrían que volverlo a hacer, ¿no? Pero yo les dije que lo descarguen. Eso es lo que van a habilitar. Exactamente, muy bien. Solo estaría pendiente Rosa para que ella lo haga. Muy bien. Ya voy a habilitar en la plataforma, por eso quería complementarle. Pero en la plataforma, por último, ya está. Ejemplo, si pueden ir subiendo, voy a dejar de compartir. Muy bien, gracias, porque ya está habilitado. Voy a compartir toda mi pantalla. Miren, en toda mi pantalla vamos a ir a nuestra plataforma. Como pueden observar en este momento, esta es nuestra plataforma, ¿cierto? Ingresamos a la plataforma, vamos a encontrar contenidos. En el contenido tenemos informe de la materia, donde están todas las fechas, los programas que vamos a trabajar. La bienvenida y encuadre para mi estimada Rosita, que el día de ayer no pudo asistir. Aquí está unos lineamientos y también está pues mi presentación, mi carta de presentación y parámetros para poder aprobar la asignatura. Luego vamos a tener la unidad 1. Les dije que lo demás está oculto y lo vamos a ir subiendo poco a poco para no, como se dice por ahí, distorsionarlo. Entonces, en la unidad 1, lo que le decía, miren, tenemos la sesión 1, lo que vimos el día de ayer, que son las diapositivas, algo similar a lo que estaba mostrando. El foro de participación, que en este caso tienen que participar. Ayer, hoy y mañana, tengo 7 respuestas por el momento, ¿sí? Tengo 7 respuestas de Gisela Andy, tengo de Sandra Albán, tengo de Jaime Loor, Carlos Moncayo, de Julie Urriola, Jorge Mejillones, Brian Loor, y bueno, se seguirán sumando más compañeros, ¿no? Se seguirán y cada uno tiene sus respuestas porque obviamente faltan más compañeros que puedan ir subiendo. ¿Esto tiene calificación? Sí tiene calificación, pero esto de aquí voy a esperar a que ustedes cumplan los parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tener una participación de ustedes y 2 comentarios de compañeros. Como por ejemplo, en este momento el reporte me da lo siguiente. Miren ustedes en la plataforma, Carlos Luis me aparece que ha dado una respuesta y 2 comentarios. Significa que el compañero ha cumplido con los parámetros. Tenemos a Gisela, lo mismo,
hasta aquí. De allí Brian, tenemos Gisela Andy, Jaime Loor, Julie Urriola y Sandra Albán. Hasta allí esos compañeros han hecho su respuesta más 2 comentarios adicionales de compañeros. Eso significa que ellos tienen ya una nota asignada. Luego encontramos a Brian Loor y a Jorge Mejillones, que obviamente ya han hecho sus respuestas, pero no han participado, no hay comentarios. Es decir, que le faltarían los 2 comentarios. Y el resto, obviamente, todavía hay tiempo, ¿sí? Todavía hay tiempo, no ha hecho ningún comentario, ni por lo consiguiente ninguna respuesta. Entonces, estos compañeros, como el caso de Rosa, es una de las primeras tareas que tienen que cumplir. Ojo, que esto tiene fecha de final y termina mañana a las 11 horas con 50 minutos, es decir, 23 horas con 50 minutos. Tenemos todavía hoy, mañana todo el día hasta las 11:50 de la noche. Podrán seguir escribiendo, pero yo me baso a las fechas, que acuérdense que quedamos con fechas. ¿Listo? Esto es lo que quería. Para poder leer, para poder participar en el debate, usted que tiene que darle clic aquí donde dice foro de debate o el debate 1, leer este tema que también encontramos en la biblioteca o en la bibliografía que está al final, o aquí ya está el enlace para que ustedes puedan leerlo. Miren, es el mismo que encontramos en biblioteca. Luego, a partir de esa lectura, usted va a leer, va a contestar estos 2 cuestionarios, ¿sí? Estos 2 cuestionarios los va a contestar y también haga, aquí dice, su exposición en el foro, es decir, su respuesta, y argumente a 2 compañeros. Esos son los parámetros que tienen y los compañeros que están aquí han cumplido. Sí, hasta allí estamos claros, por favor, me confirma. Y te dejé porque yo dije, hasta allí estamos José claros. Después me dice que por qué no le dejo. Luego encontramos lo siguiente. Alguien creo que había escrito, perdón, discúlpenme, que ustedes saben que comparto y se pierde la visión, ¿no? Muy bien, si está descargado, ya lo subí a la plataforma, sí, está claro, muy bien. Ahora, la sesión 2 es lo que estoy mostrando en este momento. Esto, complemento a la unidad 1. Esto es lo que está aquí, la sesión 2. Ya me aparece la unidad 2. Como primero tengo que finalizar la sesión 1, luego voy a trabajar este espacio. Y podemos decir que ya hemos finalizado la unidad 1, a excepción pues que faltan de participar en el foro. O tareas. En tareas, aquí ya está. A eso es lo que me decía el compañero que había descargado o había hecho el test. Ahí viene, Rosita, viene la segunda tarea. La segunda tarea era de que ustedes tienen que participar haciendo este test, ¿sí? Realizando este test de competencia tecnológica. Se va al espacio de tareas, le da clic y da clic donde dice aquí para que puedan subir. Entonces ustedes tendrán la opción de subir y bueno, en este momento de forma rápida ya han subido 4 compañeros. Esto de aquí es prácticamente para que ustedes mismos se midan su test de competencias digitales. No tiene una calificación de 0, más bien aquí yo puedo darle clic y a Débora y le puedo calificar un ejemplo. Me puedo colocar aquí necesita calificación, es decir, los compañeros que ya subieron la tarea, porque es un informe simple, ¿sí ven? Es un informe simple donde yo voy a observar y que ustedes van a observar más que nada es cuál es su competencia. Significa que aquí la compañera puede ver que hay un dato estadístico, podemos decir de esa manera, porque no alcanza un nivel todavía tecnológico, que debería, porque eso es lo que ella va a aprender en el transcurso de su formación, en el transcurso de su práctica educativa, en el transcurso de su experiencia profesional, ¿ya? Eso sí significa. Hay términos que al final ustedes todavía desconocen, pero es un test actualizado y acá están las preguntas, ¿no? Entonces, no tiene, si usted tiene menos de un porcentaje, eso no significa que va a perder la asignatura, no, esto es algo muy externo, que lo quise hacer para que ustedes puedan, como se dicen por allí, puedan conocer un poco más de los términos de las plataformas, de los términos tecnológicos, etcétera. Entonces, miren, aquí yo tengo a la compañera Débora, que lo envió en el plazo establecido, y automáticamente yo le asigno una nota de 10, ¿sí ve? Porque la compañera me cumplió, es decir, ella ya lo hizo y yo subo. O sea, aquí no hay nada de otro mundo, esto es una calificación, ¿cómo se dice? Pongamos, es decir, gratuita, gratis, porque es algo que aquí se vería, es cumplimiento, ¿sí? Hasta allí, me confirman si esto que estoy haciendo está claro. Y miren cómo lo estoy calificando frente a ustedes para que vean de que no es, muchos dirán, por gusto, profesor. No, no es por gusto.
Primero van a tener una nota. Esta nota es como algo de participación y lo mandé a hacer fuera del espacio porque el tiempo no nos dio y toma su tiempo. ¿Se han dado cuenta ustedes que toma su tiempo porque necesitan leer si lo aplicaron o no lo aplicaron? ¿Alguien me puede comentar un poco sobre este test? ¿Cómo le llamó la atención? ¿Nadie? Mire, he calificado a los compañeros. Muy bien, tengo todavía 4 compañeros que han subido. Muy bien, Diego. ¿Cómo está, Máster? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Bueno, primero que nada me pareció bastante interesante porque nos permite a nosotros como docentes hacernos una autoevaluación de nosotros mismos y medirnos en qué grado conocemos y en qué grado también desconocemos algunas herramientas y también ubicarnos en algún lugar, bueno, por decirnos, ponernos una nota, ¿no? De 0 a 10 y bueno, decir, bueno, creo que me falta un poquito, bueno, tal vez estoy al tope, ¿sí? Más o menos eso sería, ¿no? Muy bien, gracias, mi estimado Diego. Muy bien, tengo a, déjenme ver, bajar la mano por aquí, Jorge. Jorge. Sí, Máster, si se refiere a mí. Cogí a alguien, levantó la mano, tengo aquí Sí, Jorge Mejillán. ese soy yo, sí, lo que pasa es que aquí existen más de un Jorge. Entonces, mire, respecto al test que usted nos envió a revisar, lo que pasa es que pude yo darme cuenta que existen un montón de aplicaciones en las que nosotros podríamos utilizar y aunque las conocemos, no las ponemos en práctica, porque por ejemplo yo conozco un montón de actividades que se pueden realizar y mil y un uso que se le puede dar a ciertas aplicaciones, pero sin embargo no la utilizamos porque no está dentro de nuestro organigrama, de nuestro orden del día, o simplemente no nos interesa utilizarla porque utilizamos mucho tiempo para eso. Muy bien, Diego, Jorge, excelente. Prácticamente esa es la consigna, estimados colegas, estimados compañeros, que ustedes conozcan. Y miren, Jorge también lo profundizó un poco más. O sea, fue más directo. Conocemos, pero nos permite medir. Miren que ya he calificado 16 de 33, por favor. A los compañeros que estarían pendientes, hacerlo a la brevedad. ¿Listo? Y si se dan cuenta, si se van al libro de calificaciones, ya van a encontrar que van a tener el foro de 7 personas que ya está completo para calificar y la actividad del test. Ya le vaya apareciendo aquí como un registro de calificación, si me hago entender, estimados colegas, ¿no? Esa es la consigna que debemos nosotros irlo trabajando. Muy bien, ahora sí vamos con la explicación de Jorge y de Diego, que prácticamente manifestaron en que, permítame, no me gusta compartir así porque ya. Que manifestaron pues que es una herramienta que permite autoevaluar. Sí, por eso tiene una calificación de 10 a toda persona que la haga. Más que nada es para que se miren ustedes su nivel de conocimiento, ¿ya? Para que miren ustedes su nivel de aprendizaje. Y si no lo ha aplicado, lo desconoce, bueno, entonces me da la oportunidad para conocerlo más adelante, ¿sí? Esa es la consigna de este módulo. Muy bien. Entonces, el objetivo de ahora es identificar las principales estrategias docentes aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para que sean generadoras de aprendizajes más significativos. Siempre lo voy a manifestar, revisen en la plataforma el material de estudio. Vamos a tener videos de lectura básica, crítica reflexiva y también pues participar en el foro 1 y también las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy. Para ello les invito a observar el siguiente video. Este video a mí me llama mucho la atención y así lo hayan visto, me va a permitir que nosotros vamos a copiar. El video de ayer era, a ver quién me dice, el video de ayer era, ¿quién me dice el video? No veo el video. Diego. Era algo como que algo aquí, algo así. No fuimos a comprar el agua. Emily. Metodología de aprendizaje. Ya, ¿algo más, Brian? Buenas noches, profe. ¿No era sobre la innovación en la educación? Sí, pero había el video inicial, acuérdense que era el video. Dice, yo estoy aquí, dice, bueno, ¿para qué estoy aquí? Acuérdense que era para qué estoy aquí, era el video, ¿no? En este caso le dije, pues, ¿para qué estoy aquí?
Lo que hago aquí prácticamente es que estamos aquí profesionalizando, para eso estamos, para innovar. Y ahora les muestro el siguiente video, por favor, prestemos mucha atención. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? Pensando que son tontos, creyendo que son inútiles. Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Procedo. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano. Y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay dos cerebros iguales, y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda, o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada. Quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política. No han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición.
Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo, su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Muy bien. Han dicho por ahí, pues vamos a tener el trabajo colaborativo. ¿Qué opinan del video? Algo rápido, porque no nos podemos enfocar mucho en esto, ¿no? Algo rápido, preguntas simples como ¿qué opinas del video? ¿Cree que ustedes creen que la educación ha cambiado? Según el video, ¿qué piensa sobre la evaluación educativa? ¿Es necesario repensar en la educación? ¿Cree usted que siempre se debe evaluar? ¿La evaluación debe ser algo estandarizada? ¿Qué opina usted sobre las evaluaciones de opciones múltiples? ¿Cómo se debe evaluar el sistema educativo? ¿Solo los estudiantes deben ser evaluados? ¿Y en qué momento se da la evaluación? Alguien, por favor, que pueda hacer algo rápido por el tiempo, ¿no? Mire que estos temas, obviamente es para hoy, pero tenemos un tema pendiente de ayer. ¿Alguien, por favor, me comunica? ¿Qué opinan de acuerdo al video? ¿Qué le llamó la atención? ¿Ya lo habíamos visto? ¿Les recordó este video? Voy a cambiar paradigma, no voy a pedir participación, voy a llamar yo. Bien, bueno, Brian, le voy a dar la oportunidad a usted y de allí yo voy a llamar a compañeros. Sí, muy bien, Brian. Listo, muy buenas noches, profe. No sé si me escucha. Le escucho claro y fuerte. Listo, el video sí ya lo he visto varias veces. ¿Cómo se llama? Me llama mucho la atención y cada vez que lo veo siempre me tengo algo o siempre me llama más la atención aún más, así por decirlo. Referente al video, lo que trata de decir es que las metodologías antiguas, así por decirlo, las tradicionales, están quedando obsoletas y que hay que innovar, en este caso utilizando el constructivismo. Ya el maestro ya no queda en segundo, no es el primer plano, sino el maestro es un guía del estudiante y el estudiante genera su propio conocimiento, el estudiante crea y aprende basado en las experiencias de esos mismos, así como muchas personas que tampoco no son educadas, pero tienen un conocimiento empírico hacia ciertas cosas. Entonces sirven como una guía y el maestro es la guía que deberían llevar los estudiantes. Eso es mi aporte, máster. Bien, gracias, Brian. Diego. Sí, máster, creo que para complementar, siempre vivimos diciendo, ¿no?, que la educación no ha progresado, que nos falta recursos, que la política y tantas cosas. Pero bueno, yo creo que la meta está en cada uno de nosotros, ¿no? En hacer la diferencia, con lo que tenemos, tratar de aplicar y bueno, pasar de esa escuela tradicional a pasar a una escuela más competitiva, colaborativa y en donde todos aprendamos, ¿no? Porque no solo el estudiante aprende en el aula de clases, sino también nosotros en el momento en que nos preparamos para estar acordes a ellos, inclusive a veces con pequeñas vivencias, ¿no? He tenido la oportunidad de participar y enseñar a diferentes tipos de personas, niños, adultos, muchos mayores a mí inclusive, y es bueno darse cuenta pues que no todos tenemos la verdad absoluta y muchas de las veces uno se está haciendo un debate y resulta que la persona que estaba ahí sentada aprendiendo tiene un conocimiento más exquisito que el nuestro. Entonces yo creo que el profesor también debe ser humilde en determinadas ocasiones y bueno, decir que bueno, que contamos con ese talento y más bien en vez de nosotros ser quienes transmitíamos el conocimiento, pues nosotros también enriquecemos nuestro conocimiento de esos saberes. Eso nada más, máster. Gracias, Diego. Rosita, por favor. Rosa. Bueno, esa primera vez que veo el video, ¿no? Pero es de autorreflexión, porque se dice en el video que antes la educación era conductivista, o sea, solo era la opinión del maestro y solo se regía en lo que hacía el maestro. Pero ahora en la actualidad depende del maestro, ahora el cambio está en nosotros,
el futuro del estudiante, también hablo de un porcentaje, el estudiante puede ser el 20% del estudiante, pero estamos hablando del 100% del futuro. Entonces, lo que sucede en el futuro, la calidad de estudiante que nosotros formemos, esa semillita que hemos sembrado, depende de nosotros. Entonces, está en nosotros del docente actual, del docente de esta época, es cambiar y buscar nuevas formas de que el estudiante aprenda y que sea una educación de calidad. Entonces, y en los tipos de evaluación también, es buscar no esa evaluación de que él puede ser un excelente estudiante, pero cuando viene la calificación se desanimó, cambia todo, ¿no? Entonces, depende del docente, de la calidad del estudiante, de cada uno de nosotros. Entonces, este video nos hace reflexionar y buscar formas innovadoras, formas transformadoras de una educación diferente que la anterior. Eso estaría bien. Muy bien, gracias Rosa. Vamos con Jaime. Bueno, yo creo que este video nos da a entender que la educación anterior... Me muero. No. Akiro. De palo letra entraba, ¿no? Pero en la actualidad el cambio educativo mismo, la ley de educación como ha cambiado hasta la actualidad, brinda de que se construya, que el estudiante construya su propio aprendizaje. Nosotros como docentes somos un guía. Anteriormente lo que decía el docente, el estudiante hacía. Yo creo que es un cambio trascendental que se ha dado en la educación. También lo compara el video con con algunos países, como Singapur. Allí hay menos población. Para que ese país, yo creo que es mejor educar. Entonces yo creo que ahora con esta tecnología, con esta herramienta que nosotros estamos aprendiendo diariamente, vamos a aportar de que un estudiante salga con calidad educativa, de que él construya su propio aprendizaje. Hasta ahí nomás, mi estimado magistro. Listo, gracias. Gisela, por favor. Buenas noches, máster, compañeros. Bueno, la reflexión del video sería que nos dice, ¿no?, que nos podría llevarnos a considerar la importancia de una educación que fomente la creatividad. Como mencionaba en el video, no todos los estudiantes son iguales, cada cerebrito tiene un mundo, un universo diferente. Uno es bueno en matemáticas, otro bueno en lenguaje, uno es bueno en danza y en otras actividades. Cada uno, tiene sus necesidades y también tiene sus fortalezas. Por esto, pienso que las habilidades prácticas necesarias para enfrentar en este siglo XXI. Yo sé que actualmente en el siglo XXI deberíamos tener estrategias innovadoras dentro del aula. Sin embargo, sí hay muchos casos. Bueno, yo hablo por mis compañeros que tienen una educación tradicional, que todos se tienen que mantener sentados, lo cual no fomenta la creatividad para ningún estudiante. Eso nada más. Muy bien, y finalizamos con José Daniel, por favor. Buenas noches, máster. Sí, realmente es bastante interesante el video. Sí, había tenido la oportunidad antes de hacerlo. Los compañeros que me antecedieron en la palabra realmente dijeron muchas cosas que son bastante importantes e interesantes mencionar, como que el docente ya no es el actor principal del campo educativo, que ahora los estudiantes ya son críticos y autocríticos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, muchos otros cambios, por ejemplo, lo que la compañera acaba de mencionar también importantísimo, cada estudiante tiene su forma de aprender y más que todo aquí quería resaltar un puntito que es bastante interesante e importante a tomar en consideración, que es que ahora las unidades educativas o las instituciones educativas son inclusivas. Ya nosotros también trabajamos con estudiantes que tienen necesidades de grado 1, grado 2 e incluso hasta grado 3. Entonces, esas cosas, pues, si nos ponemos a pensar un poquito,
y a recordar en la antigüedad, ¿no? No se diferencia, ¿no? De lo de antes, lo de ahora, lo que se vive ahora como docente es bastante bueno, realmente, a pesar de que nosotros no tenemos un título de psicopedagogía, muchos de nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para con estos chicos. Y bueno, realmente creo yo que ese es un punto a resaltar, que si bien es cierto no se topó dentro del video así con puntualidad, pero sí sería bueno resaltarlo. Muy bien, gracias José Daniel por tu intervención, ¿no? Sí, efectivamente lo que han dicho sus compañeros es muy válido. Si nos esforzamos un poco más, si detectamos un poco más en el video buenas preguntas, hablábamos pues si era necesario la evaluación, sí, siempre va a ser importante la evaluación, quizás no como un recurso de notas, porque no siempre se da una nota, siempre es como para merecer, medir el conocimiento, ¿no? No es un ámbito sancionatorio en el ámbito de docentes, pero sí, quizás sí en el ámbito de los estudiantes para poder aprobar una nota, una asignatura, como es el caso de nosotros en este momento, ¿no? Que si no participan en clase, no suben las tareas o no se conectan, obviamente no vamos a aprobar los módulos, ¿no? Entonces cada uno es necesario que conozcamos que la educación no ha cambiado, o sea, no ha cambiado en la formación de cómo están ubicados los estudiantes. Ahora ya todavía se sigue repitiendo los niños que levanten la mano, que salgan a la pizarra, que copien el texto, todavía se logra visualizar eso, como alguien de las compañeras manifestó, pues tengo compañeros tradicionalistas, sí, efectivamente todavía lo tenemos, pero bueno, ahora es necesario dar nuestro paso a un lado, a un costado dentro de ese grupo y basarnos a nuevas experiencias, y entre ellas les invitamos a ver la segunda bibliografía. Yo les invito a que puedan encontrarla donde dice bibliografía 2. Van a encontrar el material de estudio denominado Elementos e Instrumentos para la Planificación. ¿Qué significa? Pues que ahora, complementando la unidad 1 del día de ayer, es que vamos a diseñar un formato de planificación. Para ello les invito a observar este material y también les invito a tener la secuencia de la clase que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Muy bien, ¿qué significa primero? Voy a recordarles un poco. Vamos a tener un esquema de una propuesta de planificación de una unidad didáctica microcurricular. A esto me refería ayer. No todo lo vamos a enfocar con el Ministerio de Educación. Traten de irnos un poco más allá. Traten porque si no, una unidad es muy extensa dentro de los formatos del Ministerio de Educación y es muy extensa también en lo que se refiere a los entornos virtuales. ¿Por qué? Porque usted tiene que armar, porque no solo tiene el texto como recurso, usted va a tener ahora plataformas digitales, por eso le hice hacer el test, donde usted va a implementar plataformas digitales. Quizás este módulo no vayamos a implementar los recursos, solamente será nombre, como por ejemplo el día de ayer vimos Mentimeter, hoy voy a enseñarle algo básico de Canva, mañana vamos a ver otra plataforma. Entonces esos recursos ustedes lo van a ver de nombre, podemos decir, pero cuando vayamos al siguiente módulo que hablábamos ustedes, que es ya vieron evaluación, el nombre se me fue, plataformas educativas, LMS, ahí ustedes van a aprender ciertas plataformas y poder utilizarlas y anexarlas a esta planificación, ¿sí? Entonces, dentro de esto usted va a encontrar un ejemplo, una propuesta curricular. ¿Dónde lo encontramos? Permítanme, voy a dejar de compartir para que de una vez ya la vayan descargando. ¿Cómo encuentro esta información? Fácil. Aquí usted se va a su materia, a su curso, que es Estrategias para el Desarrollo de la Docencia, y también se va al final donde dice Proyectos. En Proyecto Final de Asignatura van a encontrar primero Estrategias, que es donde están los lineamientos para el proyecto final de asignatura, ¿sí? Aquí están lineamientos para el proyecto final de asignatura. Esto por el momento no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Pero me voy a ir a ¿dónde? Aquí, donde dice propuesta del proyecto final. Donde dice propuesta del proyecto final, ustedes descargan, es un archivo de Word y está directamente este diseño. ¿Qué es lo que vamos a identificar en este momento? ¿Sí? Vamos a identificar primero datos informativos. Tenemos que pensar, se supone que considero yo, lo más acertado es que usted lo haga dentro de su institución educativa. Entonces, usted tiene que enfocar a qué área, cuál es usted, el docente, obviamente usted, no tiene que ser una materia que usted domine, que tenga su mayor carga horaria.
¿ya? Entonces usted va a tener datos informativos, el área, ¿sí? El docente, el nombre del docente, el grado al que va a trabajar, el nivel educativo, el año lectivo, la asignatura, ¿listo? De allí viene carga horaria semanal, número de horas de trabajo. Esto ustedes lo manejan de acuerdo al currículo, de acuerdo a la materia, ¿sí? Cómo hacer una evaluación de aprendizaje imprevisto, total de semanas de clase, total de periodos, objetivos por unidad y resultados de aprendizaje por unidad. Me está pidiendo una unidad didáctica me está pidiendo este esquema, ¿sí? Esta es la parte inicial. Vamos a ver, identificar. Ejemplo, voy a hacer la pregunta, discúlpenme que sobresalga un poco así, pero estoy compartiendo en general. Voy a consultar a Diego Enrique. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Diego Paul Enrique. Enrique no es, Enrique, ¿no? Sí, Enrique, maestro. Ah, muy bien, miren, pues, había leído Enrique. Muy bien. Diego, según basándonos a esta opción, ¿cuál sería su área de estudio? Máster, pues ahí lo hago de acuerdo a mi realidad, porque yo trabajo en un instituto tecnológico. Entonces, hágalo su realidad. Entonces ahí nosotros ya distribuimos, porque por ejemplo mi área son las TICs. Ya, muy bien, tecnología. Su nombre aquí va, entonces, tecnología, siempre en TIC es tecnología de la información y comunicación. Listo. Ajá. El año lectivo 2023-2024. Docente, su nombre. Asignatura, ¿qué asignatura de las TIC estaría usted impartiendo? Pues yo de las que doy es TICS 1 y TICS 2. Muy bien, podemos coger TIC 1 o la que usted crea conveniente. Listo, muy bien. Grado o curso, en este caso usted va a trabajar a nivel tecnológico, ¿cierto? Sí, pero, sí, tiene semestres. ¿Cuál sería? El segundo semestre. Muy bien, entonces usted sería aquí segundo semestre de ¿qué carrera? De desarrollo integral infantil. Desarrollo integral infantil. Desarrollo integral infantil. Ah, ya, de la tecnología, muy bien. Entonces aquí coloca nivel educativo, tercer nivel tecnológico sería. Ajá. ¿Listo? Muy bien, el tiempo. Entonces ahí tienes que colocar cuál es tu carga horaria semanal, tu número de semanas de trabajo, bueno, todo esto, ¿no? Y tienes que enfocarte en una unidad. Dentro de TIC 1, ¿cuántas unidades tienes? 5 unidades. 5 unidades. Ya. 5 unidades tiene usted. Sí. Listo. De esas 5 unidades usted coja solo una, porque si le vas a hacer una propuesta de 5 unidades es mucho. Entonces solamente usted va a escoger una unidad. Entonces va a colocar un objetivo por unidad y un resultado de aprendizaje por unidad. ¿Estamos claros? Sí. Listo, muy bien. Hasta ahí quería llegar con una práctica. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces dentro de ese esquema vamos a encontrar, como dice la primera parte, datos informativos, tiempo y objetivos, y también aquí me falta las destrezas con criterios de desempeño. El número 4 es destrezas con criterios de desempeño. Ya voy a corregir en la imagen, pero creo que si descarga sí está destreza con criterios de desempeño. Muy bien, de la misma manera vamos a encontrar unidad 1. Al final de la unidad, los estudiantes serán capaces de, y va a colocar el resultado de aprendizaje, que es el mismo que está acá. ¿Sí ven? Es el mismo que está acá, es el que va a estar aquí. Y aquí va a detallar las unidades. Ya, esto lo vamos a hacer al final una práctica. No quiero atrasarme mucho en este espacio. Listo. Luego viene descripción de la actividad. Aquí es donde se va a detallar. Pero esto todavía no vamos a ver. Este no sería nuestra segunda parte. ¿Sí? Esto sería nuestra segunda parte, ¿ya? El tiempo, los recursos, los instrumentos de evaluación. Lo que voy a explicar en este momento es que a base de la lectura que ustedes vieron anteriormente, que les dije que está en bibliografía 2, le va a dar un poco de más luces de lo que estamos viendo aquí. Ahora yo me voy directamente a la actividad 1, es decir, la actividad 1 significa planifico mi clase. ¿Ya? Entonces aquí usted va a diseñar una planificación académica para una clase de la asignatura de su especialidad o de su preferencia y utiliza el formato que le subí en el espacio de proyectos. Ahí está la imagen anteriormente, es lo mismo. ¿Sí? De la misma manera voy a explicarles un poco qué es una planificación. Acuérdense que todo docente debe tener una planificación. Todos lo hacemos, no podemos ir a improvisar a una clase. La planificación es flexible, mira lo que me pasó a mí.
encontré que no habían visto Mentimeter el día de ayer como una herramienta tecnológica y me dediqué un poquito ¿a qué? Me dediqué un poquito a explicarles a ustedes esta novedad. Es abierto, ¿sí? Es abierto, que significa pues obviamente que usted puede escoger varias estrategias, el docente es autónomo, es cíclico, da vuelta, ¿sí? Puede ser cíclico, tener en cuenta también que es necesario ver las aptitudes y diferencias de los estudiantes, en el caso de los estudiantes con necesidades educativas, con problemas de... obviamente todos tenemos distintos o diferentes contextos, no podemos escoger una planificación de un aula para otra aula, es totalmente diferente, ¿sí? La naturaleza, las competencias y sus capacidades y las exigencias y posibilidades de la didáctica. ¿Alguien me levantó la mano, por favor, o alguien me escribió? Les recuerdo que al momento que estoy compartiendo la pantalla pierdo visión. ¿Listo? Muy bien. De la misma manera, miren ustedes, una programación anual, es lo que le explicaba el compañero Diego, si no me equivoco, tengo memoria a corto plazo, es más aún si cambio de pantalla. Siempre nos tenemos un nivel de organización curricular, que primero tenemos la programación, luego vienen las unidades y cada unidad tiene sesiones. A esto me refiero, que una unidad didáctica puede tener hasta sesión 1, sesión 2 o varias sesiones, ¿ya? Entonces, esto significa que nosotros vamos a trabajar con una unidad y de esa unidad se puede desprender sesión 1, sesión 2, sesión 3, pero no confundamos las unidades. Dentro de estos aspectos, es necesario conocer que la planificación curricular va centrado mucho en lo que es los aprendizajes. Es decir, que el docente debe programarse, el docente debe identificar qué es lo que quiere enseñar y que esto obviamente vaya... que el docente debe ser un referente con aquellas competencias que el estudiante va a desarrollar, cuál es su objetivo de cátedra. Y obviamente, quienes intervienen allí, los estudiantes, que obviamente son las personas que van a, mediante una planificación, van a aprender de acuerdo a contenidos que obviamente van a ayudar a que el estudiante pueda tener, en este caso, su aprendizaje requerido de acuerdo a lo que el docente planifica. Y la pedagogía obviamente es todos esos procesos de teorías pedagógicas, podemos decir que los autores o las personas que siempre se han dedicado a hacer pedagogía nos imparten, especialmente son esos conjuntos de estrategias metodológicas y la selección de recursos didácticos idóneos para poder nosotros complementar un poco y poder expandir o poder planificar. Para ello, dentro de su rayado van a encontrar también los resultados de aprendizaje. Estos resultados indican pues qué es lo que los estudiantes van a aprender o hayan aprendido al finalizar la unidad, ¿sí? Esto es lo que un ejemplo, quedan demostrados que a través de una evidencia los estudiantes, que pueden ser pruebas orales, escritas, prácticas, simuladores, entre otras formas, es que esto ayuda a que el docente pueda facilitar su evaluación. Y de esa manera, pues también deben ser claros, deben estar bien redactados y obviamente el docente debe ver qué es lo que quiere que el estudiante aprenda. Al finalizar esa unidad, cuál es su producto, cuál es su resultado, como dice la palabra mismo allí, de aprendizaje. Para ello, para poder elaborar un buen o un correcto resultado de aprendizaje, es necesario identificar los verbos, ¿sí? Para ello, el verbo, luego el contenido y luego el contexto. Para eso le he mostrado un ejemplo. Aquí el verbo dice, explica diversos patrones de apego a través de la observación clínica. Bueno, aquí estamos hablando de un término, quizás un término médico, ¿no? Entonces el verbo es explica. El contenido, patrones de apego. Y contexto, observación cíclica, ¿ya? De la misma manera, aquí tenemos otro ejemplo, aplica los principios fundamentales de contratación a través del análisis de jurisprudencia y contratos, que podemos decir que es tipo abogacía, tipo ley y jurisprudencia. Entonces, el verbo es aplica, el contenido es el tema en sí, que es principios fundamentales de contratación, a través de el contexto, que es análisis de jurisprudencia y contrato. Acá, en cambio, otro ejemplo dice, modela matemáticamente un problema de ingeniería utilizando casos reales. El verbo, que modela matemáticamente, el contenido, que es el problema de ingeniería, y el contexto, que obviamente es uso de casos reales. Eso es lo que les puedo dar a entender un poco más en lo que se refiere a los resultados de aprendizaje. Entonces, los resultados de aprendizaje es lo que usted, al momento de planificar, detecta y qué es lo que desea que sus estudiantes aprendan al finalizar la unidad.
Aquí le tengo otra estructura que lo vamos a ir manejando, por eso le enseñé el rayado. Ahora vamos a ver un poco más de, podemos decir, un poco más de cómo podemos decir ya desarrollado. Tenemos el resultado de aprendizaje, supongamos un tema básico, las vocales, la unidad 1, las vocales. Resultado de aprendizaje, reconoce, ¿qué sería reconoce? El verbo, la entonación de las vocales, el contenido, y el uso las vocales y el uso en textos cotidianos. Entonces, su uso en textos cotidianos sería el contexto. ¿Sí ven? Entonces, aquí hemos dado a conocer el resultado de aprendizaje de la unidad 1. Aquí vemos sesión. Si se dan cuenta, es la unidad 1, pero tenemos nuestra primera sesión, lo que le explicaba anteriormente. Aquí, sesión 1, sesión 2, sesión 3, y obviamente la planificación puede ir ampliándose, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces aquí tengo este básico. Ahí viene la unidad. La unidad se llama las vocales y el tema 1. La sesión 1 es vocales abiertas y cerradas. Entonces aquí viene la descripción de la actividad, como por ejemplo, bienvenida al curso, el foro de presentaciones, en Moodle, en alguna herramienta digital, en alguna plataforma digital. Muchos van a decir, pero ¿cómo? Si los niños no tienen plataformas, por eso les digo, hay que trabajarlo como que estuviéramos trabajando en una plataforma. No lo podemos planificar como nos da el ministerio. Salga la pizarra, la dinámica, salir del patio, hacer la dinámica, coja el libro. No. Acá estamos aprendiendo a planificar en entornos digitales. Este es uno de los problemas que más he tenido con los estudiantes de maestría, es porque quieren trabajar con ministerio, porque están trabajando en el ministerio, pero hay que ir direccionado con la universidad, con lo que buscamos. Porque en algún momento, como les explicaba el día de ayer, ustedes van a ser tutores virtuales, docentes universitarios, y no pueden ir mucho apego a lo que dice el Ministerio de Educación. Entonces, miren, observa el video, o sea, hay una secuencia. La descripción va con un inicio, un desarrollo y cierre. El tiempo, aquí sí discrepo mucho este tiempo. El tiempo de 45 minutos no va a abastecer, pero se lo distribuye en la siguiente manera. La bienvenida al curso y foro de presentaciones, 15 minutos, observar el video, 10 minutos, observar el video sobre la elaboración de cartillas, 15 minutos. O sea, vamos a ir detallando o desglosando los tiempos en cada actividad que hagamos. Luego vienen los recursos, como les decía, recursos en YouTube. Si usted va a coger YouTube, la ventaja es que YouTube ya tiene, pero si usted quiere hacer su propio video, tendría que crearse un canal de YouTube, elaborar su propio material, subir ese enlace, que es lo más idóneo, pero el tiempo no lo tenemos. Entonces, mire, presentación de Genially y coloca el enlace de la presentación de Genially. Esto de aquí, por el momento, en recursos, usted va a aprender a conocer conmigo algo básico, pero va a colocar el nombre, no va a colocar los enlaces, porque para ello viene la siguiente materia, que es plataformas interactivas LMS. ¿Sí? Ahí van a aprender a utilizar. Yo indirectamente voy a explicarles en cada clase una temática, un material, pero ese es un tema netamente de la siguiente materia, donde ahí sí usted va a subir la planificación, que sería el producto final, subir la planificación, darle clic al enlace y que se vea lo que usted planificó. Ya acá no vamos a llegar a ese tiempo, acá vamos a aprender a realizar su planificación y qué recursos cuenta, pero solo identificar los nombres. Cuando vaya al siguiente módulo va a colocar el enlace en el ser que estos temas le vaya a servir para su siguiente asignatura. Luego vienen los instrumentos de evaluación, que esto de aquí ustedes ya vieron en el módulo anterior. Ustedes vieron en el módulo anterior plataformas interactivas, en este caso era evaluación del aprendizaje con empleo de las TIC. Entonces, aquí en instrumento de evaluación ustedes tendrían que detallar lo que aprendieron en el módulo anterior, porque tampoco me puedo enfrascar en estas actividades. Entonces, miren un ejemplo. Tengo aquí otro modelo, estructura de la unidad 1, el título es Impacto de las TIC en Educación. Miren un ejemplo del compañero que está en TIC. El resultado de aprendizaje reflexiona sobre las ventajas y desventajas, que sería reflexiona el verbo, ventajas y desventajas de la integración en las TIC, sería el contenido. Aportes en blog potenciando así la interacción en web, sería el contexto. Tenemos la sesión, el nombre del título, la descripción de la actividad. Miren el tiempo, a esto me refería. La lectura del material de apoyo, 1 hora, observación de videos, 1 hora, publicar en escrito en blog de 2 horas, realizar contenido 1 hora. O sea, va detallando cada una de las descripciones. Asimismo, los recursos, que por el momento, vuelvo a repetir, solo vamos a colocar los nombres, no vamos a colocar enlaces. Y por último, usted va a describir cuáles son esos instrumentos de evaluación que cogieron para tal actividad.
Acá encontramos ya un poco más amplio la misma, sino que miren, tenemos la sesión 1 y miren abajo la sesión 2. ¿Se dieron cuenta? Entonces, a esto es lo que se busca, que nosotros tengamos conocimiento de cómo quedaría una planificación. Aquí les muestro también cuáles son esas herramientas o plataformas útiles para ustedes los profesores, que aquí está, mire, yo Genially lo ocupo, pero Genially es muy, o sea, tiene ventanitas que me hacen muy interactiva, sí, pero me llama mucho más la atención Canva, por eso yo utilizo bastante Canva, pero cada uno tiene lo suyo, ¿no? He utilizado Genially, he utilizado Canva, he utilizado Prezi, he utilizado obviamente los utilitarios básicos de Office, he utilizado Google Site, he utilizado Powtoon, Telegram, Teams, ClassDojo, bueno, Kahoot, bueno, estas herramientas a ustedes también les va a servir para, viene por colores, creación de contenidos, creación de comunidad interactiva, evaluación y gamificación, organización de ideas, pizarras digitales o recursos tecnológicos. Estas plataformas les van a servir de mucha utilidad para que puedan aplicarlas o tenerlas dentro de su ¿cómo se podría decir? Dentro de su planificación. Bueno, entonces esto es lo que hay que hacer el día de hoy, diseñar una planificación académica, diseñar, pero para eso lo vamos a trabajar entre hoy y mañana, ¿listo? Había dado un tiempo, ¿dónde está la propuesta? Aquí dice propuesta proyecto final de asignatura, ahí van a encontrar el Word. Me confirman si alguien ya pudo encontrar el Word, donde dice proyecto de asignatura. En la opción 2 que dice propuesta, ahí van a encontrar el Word para que puedan rellenar, aquí está, para que puedan rellenar la información. ¿Listo? Dentro de este encontramos que el docente como docente debe planificar, o sea, el docente debe reconocer que la planificación es uno de sus recursos indispensables al momento de llegar al salón de clase. No es necesario que el docente vaya a improvisar, debe planificar. Para ello el docente debe definir, debe tener su definición, sus objetivos y competencias claras, porque obviamente esto es el motor de todo el proceso didáctico. Luego tiene que saber qué contenidos va a ver de acuerdo al nombre de la unidad, de acuerdo a la temática, de acuerdo a la asignatura, qué contenidos voy a coger, ya que esta es la acción formativa que va a proporcionar que el estudiante aprenda. Y luego de eso, qué diseño de actividades interactivas de aprendizaje vamos a tener, donde ya sean de formas individuales o de formas colaborativas. ¿Sí? Individuales, como hicimos ayer, cada uno hizo su test, subió a su espacio, trabajó de forma individual, pero de forma colaborativa es lo que vamos a trabajar ya mismo, ojalá me dé el tiempo, se van a reunir y obviamente van a encontrar, ¿cómo se dice por allí? Van a encontrar trabajos colaborativos en ponerse de acuerdo, podemos decir también en qué herramientas digitales van a tener, o sea, ponerse de acuerdo es muy complicado, entonces hay que saber manejar el grupo, etcétera, ¿no? Obviamente, qué recursos y materiales de aprendizaje vamos a escoger, el tiempo que se va a llevar por cada una de las actividades y la evaluación y seguimiento que hace pues que los estudiantes aprendan mediante dos cosas, técnicas e instrumentos de evaluación. Aquí les coloco un poquito más sobre el aprendizaje. Esto es algo que debieron haber visto en el módulo anterior sobre evaluaciones del aprendizaje. Hay que saber que hay que evaluar cómo, cuándo evaluar y para qué evaluar, ¿no? Entonces aquí me va a servir que usted puede ver a través de pruebas internacionales, a través de en cada ciclo, en cada asignatura, en cada área, pues obviamente usted puede evaluar. Se puede evaluar técnicas e instrumentos. Aquí hay una diferencia enorme. Técnica es obviamente esa forma de escoger, ¿no? Supongamos la observación. Y dentro de la observación yo puedo escoger una temática, es decir, un instrumento, ya sea el diario del maestro, una escala de observación, una encuesta, un enlistar, un checklist, un identificar situaciones. Entonces, eso hay que identificar. También vamos a encontrar cuándo evaluar, ¿sí? Acuérdense que siempre es necesario evaluar, tener una evaluación inicial o diagnóstica, tener una evaluación formativa que es durante todo el proceso, y la sumativa que es directamente al final de una unidad, al final de una etapa, al final de un ciclo, y obviamente aquí sí me genera una calificación, es diferente a la formativa, ¿ya? Eso quería complementarle un poco. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Jorge. Bueno, mi nombre es Fabián, ¿no? Y ahorita yo le estoy escuchando, ¿no? Y me quedo con un poco de vacío, ¿no? Porque me está hablando de un primer trabajo en que yo tengo que llenar, después me habla del trabajo cooperativo. Entonces sí quisiera que me vaya aclarando punto por punto
Sí, que tenemos, yo en el caso mío, ¿no? ¿Qué tengo que llenar yo para subirle a usted? Y después se salta al trabajo corporativo de esto y de ahí me pasa a la evaluación. Entonces, no sé si yo no le estoy entendiendo a usted bien o la clase le está haciendo así a toda velocidad y sí me gustaría saber, ¿no? A ver, la primera tarea es lo que tenemos que llenar en esa parte de esa planificación que usted nos mostró. Y después nos habló de un trabajo corporativo. Entonces, y después se salta usted a lo que es la evaluación y manifiesta que eso debían darnos anteriormente. Entonces, de pronto yo no le estoy entendiendo a usted. Disculpe. Ya. No, tranquilo, estamos para eso. No es la misma, dice, a ver, entonces la planificación para una clase virtual. Muy bien, Jorge ya lo entendió. Ejemplo, planificación para clase virtual. Sí, efectivamente. Le repito. Ejemplo. Ustedes tienen esta actividad que está subida ya en la plataforma, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo que yo estoy explicando primero es que ustedes deben saber a qué área temática, curso van a trabajar. Es lo que yo estoy haciendo. Luego yo estoy explicándoles de que ustedes tienen unidad, detalles de unidades y contenidos, descripción de actividades, el tiempo, los recursos, los instrumentos de evaluación. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? Es explicándole el rayado de una forma general, ¿sí? Y ahí vienen mis temas, como por ejemplo, esta es la clase que ustedes le dije, vamos a hacerlo ya mismo, con tiempo. Le estoy explicando primero qué es una planificación, es decir, qué es esto, ¿sí? ¿Qué es esto? Por eso le hablé un poco qué es la planificación, cómo se divide una planificación, quiénes intervienen en la planificación, que son los aprendizajes, los estudiantes, la pedagogía, cómo hacer un resultado de aprendizaje, ¿por qué? Porque me piden el rayado aquí, resultados de aprendizaje por unidad, ¿sí ven? Luego vamos a encontrar cómo hacer un resultado. En este caso le estoy detallando que se hace a través de un verbo, de un contenido, de un contexto. ¿Sí ven? Acá les muestro otro ejemplo. Aquí les muestro otro ejemplo de cómo vamos a ir llenando ese rayado, pero son ejemplos. Y aquí me imagino que el compañero puede no a confundirse cuando dije vamos a hacer un trabajo colaborativo, porque le dije luego en la siguiente materia. Porque en la siguiente unidad, porque estoy terminando lo que es la unidad 1, ¿sí? En la unidad 1 vamos a encontrar este rayado donde yo estoy explicando la sesión, cómo se divide, mejor dicho, ¿sí? Cómo se divide. Le estoy mostrando esto, ¿sí? Le estoy diciendo pues que aquí hay plataformas que ustedes pueden escoger de acuerdo para realizar ¿qué cosa? Sus recursos, que obviamente esto lo van a ver la próxima materia, pero ya así como me dijeron ayer, no hemos visto Mentimeter y me desvié un poco del tema para que ustedes conozcan qué es Mentimeter y a ver si que alguien lo puede ocupar y lo coloca dentro de sus recursos cuando vayamos planificando. ¿Ya? Estas materias, estos de aquí los pueden ver ahora conmigo, no sé si lo vieron ya con algunas con sus docentes anteriores, no sé si lo habrán visto en su quehacer educativo o lo vayan a ver con el siguiente docente de la siguiente asignatura. Entonces, ¿qué significa aquí, estimados colegas? Es que desconocería, un ejemplo, si es que estos temas lo vayan a ver con los compañeros. Entonces, yo estoy tratando de incluirle estas pequeñas herramientas o herramientas gratuitas o pagadas que sí existen que vayan dentro de este proceso. Entonces aquí viene planifico mi clase, es decir, vuelvo a tomar el tema de que esto ustedes tienen que pensarlo. Yo necesito que el día de hoy me piensen a qué año básico lo van a trabajar, como lo hice con el compañero Diego, si no me equivoco, o Jorge, que me manifestaba que él trabaja en una materia en un instituto tecnológico, entonces él va a ir llenando de acuerdo a su realidad. Eso significa, por eso dije yo, diseño una planificación didáctica académica de una asignatura o de especialidad y utiliza el formato que está subido en la plataforma, aquí, ¿listo? Que está donde dice propuesta de proyecto final. De acuerdo a esto, aquí está, directamente para que lo descarguen. De acuerdo a esto, estoy volviendo a explicar que una planificación docente no es algo improvisado, sino que le estoy volviendo a explicar, si se dan cuenta, los objetivos, selección de contenidos, herramientas digitales, recursos, material de aprendizaje, el tiempo, la evaluación, está aquí en este rayado. Perdón. Está aquí en este rayado.
las sesiones, las unidades, los contenidos, la descripción de actividades, el tiempo, los recursos y los instrumentos de evaluación. O sea, estoy volviendo a explicar que una evaluación o una planificación es algo que se debe trabajarlo con tiempo, que hay que trabajarlo con experiencia, planificarse que no es fácil y más aún escoger nuestras actividades. Entonces, hasta allí, y de allí me pasé en donde dije que lo hubiesen visto con el material anterior, porque aquí ustedes vieron las plataformas, evaluación del aprendizaje con empleo de las TIC, y aprendieron a hacer, porque yo di esa materia, aprendieron a utilizar quiz, TIC, Kahoot, diversas herramientas para que ustedes trabajen sobre la evaluación, vieron diferentes lo que es técnicas de las rúbricas, RubyStar, CoRubric o los formularios en Google Forms, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que yo me basaba, que aquí debieron haber visto como yo esta materia. No estoy criticando, juzgando por favor al compañero anterior, pero ahí hablaba de esto, ¿no? También el trabajo colaborativo. Y ahí le dije yo una comparación. Hoy vamos a trabajar un trabajo colaborativo. Ya, hoy, o sea, dentro de mi temática está, ¿por qué? Porque yo estoy finalizando la unidad 1, paso a la unidad 2 y ya vamos a ver nuestros temas que equivalen a los diferentes, metodologías activas. Y ya tenemos la primera metodología activa, que si nos basamos al documento de información de la materia, acuérdense que tenemos este documento y yo debo que cumplirlo fecha a fecha, y siempre me ha costado cumplirlo fecha a fecha, y tenemos en la unidad 1, ya finalizamos con lo que les estoy mostrando, ¿no? Y aquí ya viene mi primera, la unidad 2, que habla nuevas estrategias para el aprendizaje, y nuestra primera técnica es aprendizaje basado en problemas. Entonces, dentro de aprendizaje basado en problemas, yo invito al trabajo colaborativo. Entonces, ahí le explicaba al compañero aquí, donde les explicaba, para todos mejor dicho, ¿no? Que aquí es cómo evaluar, en qué momento evaluar. Entonces, aquí expliqué un poco más sobre las individualidades, también trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Me imagino que ahí pudo haber sido la confusión, o el momento cuando yo generé al inicio el rayado y ya como que ya ustedes tienen que hacer todo el rayado. No, lo vamos a ir haciendo poco a poco, es decir, había destinado un tiempo, pero por el tiempo no nos va a dar, porque incluso aquí tengo, mira un ejemplo, le estaba explicando, miren, de 15 minutos más o menos un tiempo, pero no vamos a alcanzar, preferible mañana. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no sé si te aclaré un poco más, mi estimado Jorge. O el resto, por favor, si está un poco más claro, por favor, me confirman. Y no tengan vergüenza, digan, para eso estamos, para aclarar, para ver. Iba rápido porque obviamente le estaba explicando cada una de las secciones que se compone una planificación. A eso era que hubo un poquito, porque por el momento no estamos haciendo nada. No les he dicho un ejemplo, descarguen y vamos trabajando. O sea, no, todavía no. Por eso les dije, descárguenlo y ténganlo allí, porque me gusta hacerlo poco a poco. ¿Ya? Daisy. Muy bien, gracias Diego. Muy bien, gracias Gisela. Daisy. Buenas noches, compañeros y magíster. Yo estuve descargando el formulario, el documento que nos compartió, en la cual yo veo que dice que es un plan de unidad, ¿no? Así es. Un plan de unidad, pero solo tiene como para una unidad y una sesión. Nosotros debemos ahí agregar más celdas para crear más sesiones, o solo con ese formato que damos. Ya, muy bien, buena pregunta. Yo solamente dije que descarguen la unidad. Mañana vamos a ir trabajando, ¿sí? Mañana conmigo mismo vamos a ir trabajando. Por el momento solo descárguelo. Y si te das cuenta, tienes la opción para ir ampliando hacia abajo, porque el Word es editable, ¿sí? Entonces, tranquilo, ya, tranquila. Solamente la tarea 1 es descargar, nada más. Ok, muchas gracias. No se preocupe. Entonces, espero que esté claro. Por ahí dicen, ahora sí se entendió. Tranquilos, estamos para eso. El compañero que le expliqué, entendido. Algo parecido hicieron en diseño curricular. Efectivamente, algo, me dice Virginia, algo parecido hicieron. Es que la consigna es eso, de que ustedes aprendan planificar y todo va vinculado a la planificación. ¿Listo? Muy bien. Ahora, aquí, miren.
para ello, antes de planear una clase, o sea, aquí yo estoy bien dándole recomendaciones. Antes de planear una clase, usted tiene que ver los propósitos, los contenidos, la secuenciación, el tiempo, cuál es el orden, seleccionar el orden de contenidos. O sea, miren, vuelvo a colocarlo, a pesar que está, perdón, un poco adelante, trato de darle aquí. Y ahí vienen otros asuntos, como por ejemplo sumativa, normativo, inicio, final, o sea, la agente de evaluación como la autoevaluación, coevaluación. Entonces le doy aquí como términos un poquito más generales de lo que siempre vamos a ir hablando en el transcurso de nuestra clase. Aquí quería informarle cuáles son las técnicas e instrumentos que pueden utilizar dentro de su planificación. ¿Ya? Las técnicas consisten en los métodos que vamos a evaluar. Hay métodos formales, semiformales o no formales, ¿sí? Los formales son los test o los exámenes. Los semiformales pueden ser encuestas, algún proyecto, alguna investigación. Y los no formales se realizan mediante la observación o diálogo. Pero ¿cuál es la diferencia con los instrumentos? Es que obviamente cuando ya escogemos una técnica, ¿sí? Como por ejemplo dice así, para realizar un examen o test o prueba, que es una técnica formal, el instrumento sería un cuestionario, ya un cuestionario de preguntas. Entonces, la técnica es el examen y el instrumento es las preguntas que vamos a trabajar allí, ¿no? Entonces, para eso sí hay ciertas limitantes, como por ejemplo condiciones prácticas que deben ser fáciles de construir, deben ser sencillos de corregir, deben ser fáciles de interpretar, porque puede ser que los estudiantes leen las preguntas. Esto creo que debieron haber visto en la materia anterior cuando les decían utilicen preguntas que les vaya, que no sean tan ambiguas o que no sean tan difíciles porque el estudiante es el que va a hacer, ¿no? Deben ser técnicas en el momento que deben ser válidos o confiables y obviamente deben de estar obviamente comprensibles y deben ser transparentes, ¿no? Acá les vuelvo a dar, acá es una imagen donde ustedes pueden guiarse de cuáles son las técnicas, como la técnica de la observación y qué instrumento puede escoger, ¿se dan cuenta? Y le doy una descripción, incluso le doy una sugerencia TIC. Aquí, esto que está aquí es la imagen anterior, esto de aquí. Aquí está como un nombre macro por creación de contenidos, por evaluación, por organizadores gráficos, por herramientas digitales. Pero en cambio acá ya está enfocado directamente a la evaluación. ¿A qué técnica voy a trabajar? ¿Sí ven? ¿Y qué instrumento puedo seleccionar? Porque siempre hablamos de la observación, pero no, en la observación no siempre va a ser la guía de observación. O no siempre va a ser, como se dice por ahí, el registro anecdótico o la lista de cotejo. O sea, tenemos otros, por eso le estoy colocando observación y le doy opcional a más instrumentos. Y acá le está describiendo qué significa cada una de ellas, ¿no? Acá tenemos otra técnica, es el desempeño de los estudiantes, el análisis de desempeño o el interrogatorio. ¿Y qué plataforma puedo trabajar? Esta sugerencia de TICS me va a servir para qué? Mediante la técnica, el instrumento y la sugerencia, yo puedo trabajarlo aquí en mi planificación. Ejemplo, en recursos yo puedo trabajar mi sugerencia TIC. Y en instrumentos de evaluación yo puedo trabajar aquí entonces, que vimos la observación mediante la rúbrica, observación mediante la lista de cotejo, observación mediante la guía de observación. Entonces, ¿dónde saco estos instrumentos? De este imagen que le perdón, me fui de largo, que está aquí. ¿Sí? Ahí está, ahí estamos claros. Lo que he hecho, compañeros, colegas, Jorge, lo que he hecho es decirle que hay una planificación que hay que hacer y les he ido explicando cada detalle de lo que se compone la planificación. No hemos hecho nada más. ¿Sí? Hasta allí. Me confirman, por favor, si hasta allí estamos claros. A la compañera, aquí están mis datos, por favor. A la compañera que me iba a escribir un mensaje o algo, ahí están mis datos. Si tienen alguna duda, ahí está mi número telefónico. El día de ayer no pude, no alcanzamos, acuérdense las diapositivas, pero ahí están mis datos. Por favor, hasta allí hemos finalizado la unidad 1, ¿sí? En unidad 1 tenemos solamente como tarea, permítanme cargar un ratito, como tarea participar en el foro 1, hacer el test, ¿sí? Hacer el test y la planificación que lo vamos a ir construyendo juntos a partir de mañana. Solamente le estoy diciendo que descarguen, solo le estoy diciendo que descarguen la planificación.
hasta allí. ¿Me confirman, por favor, si estamos? Jorge, usted que intervino, me confirma, creo que era Jorge. Bueno, sí, mi nombre es Jorge Fabián, pero mi nombre que me gusta, ¿no? Inclusive en la universidad lo he dicho a los demás, es Fabián, y le ruego, por favor, muy comedidamente, máster. Ojalá. Mira, la verdad, o sea, yo no lo entendía y por eso yo intervine, ¿no? Y de ahí, de pronto usted me dice si ya entendió, lo sigue replicando a cada rato. Mire, esta verdad, no lo entendí y por eso yo lo manifesté y lo dije directamente. Pero si me va a seguir diciendo, si ya entendió, ¿a dónde mí? Entonces, si me va a dar decir, como está dirigiéndose a mí mismo, porque yo no lo entendí. Sí, entendí, sí, me confundí. Máster, 1000 disculpas, ¿no? No se preocupe, Fabián, gracias a usted. Es que me gusta, como le digo, lo que pasa es que usted ha sido muy valiente en comentar. Hay compañeros que al final no entendieron, hay compañeros que no se animaron a escribir y luego vienen con situaciones de que no se supo explicar o algo así. Entonces, por eso era mi intervención, sí, y bueno, vamos a tratar de decirle, Fabián, ya que le soy sincero, a mí, desde mi plataforma, yo siempre leo es el primer nombre. ¿Y por qué? Porque obviamente me aparece. Y si ustedes se han dado cuenta, yo juego con las pantallas, porque cambio de pantalla una a otra y cuando ustedes levantan la mano, la primera opción es el nombre. Entonces, 1000 disculpas si no puedo cumplirle en decirle, ¿no? O sea, téngame en ese sentido pendiente. Tranquilo, máster. Lo único que yo le digo es, yo le pregunté, pero se está dirigiendo a cada rato hacia mí, si ya entendió. Entonces, discúlpeme, eso sí, yo le pongo, usted dice tiene bastantes años de experiencia, ¿no? Y yo le pongo adelante a usted, al grupo de estudiantes, y si un estudiante a usted le dice lo siguiente, le hace una pregunta, y usted se le refiere en toda la clase si ya entendió, entonces vámonos también, usted está dando unos videos en lo que se refiere a motivación, a la forma como se debe tratar al estudiante, cómo nosotros teníamos que tratar. Y usted sabe que el estudiante ante la ley es lo principal, porque es un menor de edad, es toda situación, porque estamos en el caso mío, estoy con estudiantes secundarios, ¿no? Entonces, usted va a tomar en cuenta que el estudiante se va a quedar, ¿el mío o no? El caso mío seguiré preguntando, seguiré diciendo, pero sí le hago caer en cuenta que hay alguna situación con usted en donde lo que usted manifiesta no se cumple. En el caso mío, porque me va a terminar diciendo toda la clase, Jorge entendió, y entonces yo le pongo la réplica, es una clase que usted esté dando a los estudiantes, ¿qué va a pasar si yo le digo, estudió el estudiante, si entendió, por decir, Juanito dice, ¿cómo entendió Juanito? Yo le estoy acabando. No es el caso mío, entiéndalo bien, no es el caso mío, soy una persona adulta, pero yo le hago caer en cuenta lo que está diciendo usted. Disculpe que le sea directo, pero me gusta hacerlo así. No se preocupe, entiendo su postura, yo lo que trataba de manifestar era porque quiero ir a un ritmo, y ese ritmo es que se hizo una pregunta, me hubiese levantado la mano, máster, listo, entendido, y yo creo que ahí estaba, ¿no? Entonces, obviamente lo que a mí hice fue darle una continuidad para que obviamente todo quede claro. Esa era mi visión. Diego, te doy la oportunidad. Sí, máster, más bien mi pregunta está enfocada al material que nos socializó recién. Lo vamos a encontrar en alguna parte de la plataforma porque me pareció bastante interesante la parte donde estaba justamente las técnicas, los instrumentos, y también se apoyaba en un recurso web al cual podemos hacer uso. Listo, muy bien. Sabe, mi estimado Fabián, discúlpame que no quiero ahondar en este tema. Lo que pasa es que ustedes, ya te contesto, Diego, lo que pasa es que ustedes, al final, ustedes evalúan al docente, y dentro de los docentes, dentro de la situación hay parámetros, como por ejemplo, siempre me ha gustado cumplir fielmente la evaluación docente y la autoevaluación docente.
Y entre eso, pues hay una situación que el docente cumplió sus expectativas, el docente fomentó la participación, el docente, como podemos decir, contestó todas sus inquietudes. Entonces, esa es una de las características que por lo menos yo manejo. No lo veo con una intención negativa, no lo he hecho con una intención incómoda. Entonces, yo no hago polémicas, Máster, discúlpeme, o sea, la contestación y la explicación que usted le da a la réplica a esa situación, entonces uno ya se entiende, ¿no? Y en la calificación principal está cumpliendo con el objetivo, de yo también cumplo con tratar de aprender de lo que usted me está indicando, nada más, no solo eso, no se preocupe. No se preocupe, tranquilo, estamos en la misma línea, no se preocupe. Muy bien. La pregunta de Diego, sí, Diego, te confirmo, Diego, mira, tú vas a encontrar dentro de la pantalla, permítame cambiar, mira, cuando yo te digo sesión 1, aquí está la clase que vimos, tú la puedes ver. Lo malo, si ves, está toda la información, ¿ves? Está todo. Ya, esta es la sesión 1, pero como ayer no alcancé a ver la sesión 1, te coloqué sesión 2. Y aquí en sesión 2, si te das cuenta, está la clase. Ya, tú lo vas a poder observar como estás viendo en este momento, tipo video, tipo diapositivas. Lo que podrás hacer es capture, pero no lo podrás descargar. Ahora, si ustedes desean que yo lo descargue en PDF y lo suba abajo, por sesión, supongamos sesión 1, le pongo material de estudio sesión 1, ustedes tendrán la opción, obviamente, de descargarlo en PDF, pero en cambio ahí obviamente no vamos a encontrar los videos, pues, ¿no? Si tienen esa opción, yo lo que hago es descargar, que a mí se me hace fácil, descargo, y al final, ¿sí? Al final, un ejemplo, aquí yo le puedo crear un espacio que diga bibliografía, y le puedo crear un espacio aquí que diga un ejemplo, déjenme bajar, que diga aquí un ejemplo, sesión. Voy a crear aquí un ejemplo. Esta es la ventaja de las plataformas. Material de las sesiones. ¿Sí ven? Material de las sesiones. Entonces lo voy a colocar aquí y voy a descargar el PDF. ¿Sí? Miren, si ustedes pueden ver, solamente pueden observarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ingresar a mi Canva. Perdón, voy a ingresar a mi Canva. Tengo aquí Ecotec clase 1, el 2 de octubre. Miren, ya les estoy enseñando un poco de Canva. Compartir, me voy a descargar en PDF. Descargo el PDF. Está descargando. Listo. Y ese PDF es el que yo lo voy a subir acá. Entonces ya tendría. ¿Listo? Ya está la sesión 1. Y miren ustedes, me voy aquí en material de las sesiones y voy a comenzar a crear la sesión. Entonces me voy a crear y le voy a colocar aquí documento. Voy a agregar contenido, supongamos material de la sesión 1. ¿Listo? Y voy a adjuntar el documento que está aquí descargado de la clase de ayer. Lo subo y lo van a encontrar allí. ¿Listo? Ver y descargar, guardar y guardar. Y en este momento usted ya le aparece. Aquí me falta, le voy a colocar material sesión 1. ¿Listo? Ya quedó allí guardado. Miren, lo pueden visualizar y lo voy a arrastrar al material de la sesión. Perdón, un ratito. Ya, ahí ya está. ¿Sí ven? Ya van a observar material de las sesiones, ya está la sesión 1. Ya mismo que terminamos la clase, porque no me va a alcanzar. Igual miren, mi planificación, miren, hemos ido arrastrando, lo podemos hacer. A eso me refería que la planificación. Estoy aquí esta noche. ¿Listo? Porque me dicen. Entonces tenemos material de las sesiones, tenemos ya la sesión 1. En el transcurso de hoy y mañana subo la sesión 2 y subo la sesión, la segunda parte de la sesión 3, de la sesión 2 también. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. ¿Me confirman, por favor? Interacción. Diego creo que ya habló. Hasta allí estamos claros. Diego, contestar a la pregunta. Sí, Máster, muy amable, gracias.
Listo, ahí contestamos, estamos claros, por favor. Acuérdense la interacción, me hacen por lo menos una manito o sí, porque la estadística está muy baja. Tenemos apenas 21 manos levantadas y apenas 46 mensajes. Entonces, esto sería bueno. ¿Listo? Daisy tiene alguna pregunta. Todo comprendido, muy bien. Bueno, las manos me infiero que están por la información. Muy bien. Entonces, así voy a descargar la 2 y la 3. Muy bien, no me quiero atrasar más. Voy ahora a trabajar la unidad 2, ¿sí? En la unidad 2, vamos a hacerlo un poco rápido, ¿ya? En la unidad 2 se habla sobre la dinamización del aprendizaje como clave para la docencia en línea. ¿Qué significa esto, estimados colegas? Es que vamos a aprender estas nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y hoy vamos a ver el primero. El primero se llama aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Hoy la sesión del 3 de octubre, que obviamente estamos entrando recién a esta unidad. Ojo, solamente hemos descargado la planificación. Esto es muy aparte y poco a poco vamos a ir entendiendo. Como parte de objetivo, es que vamos a resumir las principales características de las nuevas metodologías activas. Es decir, yo voy a resumir la metodología de aprendizaje basado en problemas. Esta de aquí. ¿Sí ven? Esta es la primera metodología activa. Entonces yo como objetivo voy a tratar de explicar, porque primero el tiempo no me va a dar lo que les explicaba el día de ayer. El tiempo no me va a dar y yo quiero por lo menos que ustedes aprendan y conozcan, y voy a resumir las principales características de estas nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, el ABP, el famoso ABP, ABPRO, bueno, tenemos muchos términos, pero el aprendizaje basado en problemas nos permite evaluar diferentes áreas, ya no directamente una materia específica, sino áreas, todas las asignaturas, que permite obviamente la participación y contribución y el fomento al trabajo en grupo, al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, y también que nos permita preparar la sesión. No es algo que yo le diga a ustedes en este momento, a ver, cójame este problema y resuelva. No, hay que trabajarlo, hay que entrenarlo. Y tiene una situación cíclica, como por ejemplo, usted primero da la introducción al problema, luego los estudiantes hacen una lectura crítica del problema. Existe una discusión grupal, es decir, por grupo, lo que les decía anteriormente, que si el tiempo me da, podemos crear los grupos y ustedes dividen la temática y van a discutir en el grupo. Supongamos somos 5 en el grupo. Entonces significa que el docente dio la introducción al problema, nos dio la lectura, una esquela, una hoja, bueno, como sea, leímos esa lectura crítica por grupo, discutimos por grupo, el grupo da una propuesta de solución, existe una producción grupal, es decir, un proyecto, unas diapositivas, etcétera. Vamos a presentar la solución a ese problema, vamos a reflexionar a nivel de aula, a nivel de grupo, va a presentar y luego viene que todo el aula va a reflexionar sobre ese tema y finalmente vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Pero si se dieron cuenta que de la imagen gris se cambia a dos imágenes tipo verde. ¿A qué significa esto, estimados compañeros? Significa pues que dentro de la discusión grupal existen roles de grupo. Es decir, primero existe una investigación individual. Supongamos en este momento Fabián, Daisy y alguien más, pongámosles Rosa y yo, un ejemplo. Los 4 formamos el grupo 1 y nos dieron un tema X. Entonces, Rosa, Fabián, Daisy y yo, un ejemplo, cada uno va a hacer su investigación individual. Luego, cada uno, al momento de hacer su investigación individual, cada uno presenta sus propuestas e ideas y existen roles de grupo. Es decir, tú eres el líder, tú eres el que digitas esto. Bueno, ya son las participaciones. Entonces, ahí existe una discusión grupal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno hizo su parte. Y luego lo que hace es discutir y buscar propuestas de solución. Eso significa, obviamente, las redes que vemos ahí o los nodos que vemos dentro de la imagen. Ahora, cuando haya una reflexión del aula, ahí viene mucho el tema de la participación del docente. Es decir, que va a existir una moderación de la discusión, una síntesis de lo aprendido
y una evaluación personal. El docente, en la parte verdosa, es que el docente va a ayudar, va a guiar, va a facilitar. No es que todos mandan hacia los chicos, ¿sí? Más adelante hay un video que les va a impactar, no ahora, quizás mañana o pasado, es por una técnica de que el docente muchas veces manda hacer, ¿cómo podemos llamarle? Exposiciones. Y termina el semestre con exposiciones y los chicos dicen, pero usted nunca hizo la retroalimentación. Lo mismo sucede acá. El docente debe participar activamente en todo ese proceso psíquico, porque van a permitir que los estudiantes tengan una evaluación crítica, hayan actitudes y habilidades obviamente humanas y también habilidades interpersonales. Dentro del aprendizaje basado en problemas es que se requiere que los estudiantes se involucren de forma activa dentro de su propia formación, ¿ya? Y que esto sea una autoevaluación o que sea autodirigido. Y obviamente que los estudiantes tomen la iniciativa para resolver los problemas. Para ello encontramos que el aprendizaje en problemas está centrado en el alumno, el aprendizaje se produce en grupos pequeños, los profesores son guías, como les explicaba anteriormente, guías o facilitadores dentro de todo ese proceso. Los problemas son el foco de organización y estímulo para el aprendizaje porque van a encontrar el problema y posibles soluciones. Son un vehículo para el desarrollo de habilidades al momento de resolución de problemas y genera también una nueva información para un aprendizaje que al final el estudiante desconocía y le va a permitir investigar y aprender un poco, ¿no? Existen fases. Obviamente estas fases no son estandarizadas. Incluso más adelante en la diapositiva vamos a poder encontrar que existen diferentes autores o teorías, podemos llamarlo, de aprendizaje basado en problemas, y ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellas. Entre eso, primero es que se presenta el problema, se identifican las necesidades del aprendizaje, se da la información y se resuelve el problema. O sea, eso es lo que busca, obviamente, el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Aquí vemos que los roles o el papel del estudiante y el profesor, es decir, que vamos a encontrar procesos. Entre esos, el docente debe estar preparado de la temática, el docente debe conocer la temática, el estudiante debe obviamente analizar, y ese docente pasa de ser de tipo mediador, tipo enciclopédico, tipo teórico, o hagan ustedes, él pasa a ser un pilar fundamental. O sea, él debe estar, que el docente debe dar a conocer obviamente su material, y obviamente los estudiantes deben seleccionar dichos materiales. Los estudiantes deben participar activamente. Antes era el docente el que hacía todo el trabajo, ¿sí? Antes de presentar el material que se ha de aprender, los estudiantes asumen un papel activo de la responsabilidad de su propio aprendizaje. El docente, el profesor o docente, es un tutor sin un papel de directivo, ¿ya? Es decir, que forma parte del grupo de aprendizaje. O sea, no es como el docente rígido que si no participas tienes 0. O sea, él debe mediar, debe tratar a los estudiantes de forma por igual, debe contestar sus preguntas, deben ver sus posibles respuestas. O sea, el docente no puede ir a improvisar al momento de generar esto, ¿no? Esta técnica o esta metodología activa. Algo tradicional o lineal. ¿Qué significa? Pues es que primero el estudiante se expone lo que se debe saber, se aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. Comúnmente eso no es un aprendizaje basado en problemas. O sea, no es un ejemplo, te doy la problemática, busca la información y dame la solución, ¿sí? O sea, no. Ahora te genera una situación cíclica, es lo que te busca. Ejemplo, se presenta el tema, es decir, diseñado, seleccionado, se identifican las necesidades de aprendizaje, se da el aprendizaje de información y se resuelve el problema o se identifican nuevos problemas, si es que existen, ¿no? Acá encontramos otro autor. Mire, estoy dando a conocer autores. Acá es que primero, otro proceso. Se enfrenta a un problema supervisado por un tutor en el seno del grupo. Se ha de analizar el problema utilizando sus conocimientos previos sin que se les facilite material de estudio alguno. Mire, ¿sí ven? El análisis provisional suscita preguntas sobre lo que se construye el objetivo de aprendizaje. Es decir, el docente da a conocer cuál es el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Que ha de trabajarse ya sea individualmente, en grupo, o también consultando materiales o preguntando al profesor. Y por último, se cierra la fase de estudio,
En tiempo de tutorías, los estudiantes informan lo que han aprendido y evalúan su progresión o mejora de sus conocimientos sobre el problema. Entonces, mire, no es algo estandarizado. Ustedes pueden escoger esta, otra. La idea es que no sea lineal. Entonces, miren, aquí tenemos otro proceso que damos a conocer el problema, se discute en el grupo, cada uno hace su estudio independiente, individual o grupal, y por último existe una discusión grupal, discusión de todo el grupo para poder llegar a un análisis o descripción del problema o posibles soluciones de la problemática. Entonces, aquí es importante identificar los pasos del ABP, ¿sí? Para ello, dentro de los pasos son un ejemplo. Primero, presentar el problema, identificar lo que sabemos, lo que nos hace falta saber y las ideas que tenemos al respecto. Si ven, un ejemplo, yo le puedo decir en este momento, uno de los problemas sería la educación virtual, podemos decirlo de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿usted qué va a decir? La educación virtual presenta problemas. Puede ser un ejemplo que del 100% de estudiantes, el 80% tiene internet y se conectan en las clases y el 20% no. Miren, ya hay un problema. Entonces, ¿qué vamos a identificar nosotros? Vamos a identificar lo que sabemos. Podemos decir, los estudiantes son de bajos recursos, no les se conectan porque no les da la gana. Bueno, ya vamos a comentar o ya vamos a comenzar a investigar. Y ahí vemos qué es lo que nos hace falta saber, qué ideas tenemos al respecto. Y ahí viene definir el problema un poco ya más al detalle. Es decir, vamos a plantear un problema con una posible solución. Vamos a reunir y vamos a compartir, todos los integrantes del grupo, vamos a reunir y compartir información, vamos a generar entre el grupo las posibles soluciones, se va a determinar el mejor abanico de soluciones, se presentan las soluciones al grupo y obviamente se hace un informe final del proyecto, ¿ya? Para eso el tutor propone un plan de trabajo, acompaña a los diferentes grupos de alumnos dentro de sus clases, busca información, está siempre presto para la discusión, para la reflexión. Les recuerdo que discusión es conversar, no es lo que a veces entendemos discutir por algo, no, discusión es tú opinas, yo opino y debatimos, ¿no? Y la creación de un discurso que el estudiante pueda trabajar, ¿no? Y obviamente esto hay que basarlo bastante o basado en la vida real, ¿no? ¿Por qué coger una problemática ficticia cuando me van a generar muchas ideas y obviamente deben ser basados en la vida real, soluciones basadas en la vida real? A esto me refería cómo son diferentes procesos. Según un autor, presenta el problema, identifica, define el enunciado del problema, reúne. O sea, esto no nos vamos a detener porque existen diferentes teorías o autores, pero lo que sí puedo decir un ejemplo es que pueden guiarse de esa secuencia. Si ven, lee, analiza el escenario del problema, realiza una lluvia de ideas. O sea, cada uno tiene una opción diferente, ¿no? Pero lo básico es lo que yo les he mostrado. Primero, el docente da a conocer la problemática, ¿sí? Se forman grupos, cada grupo de forma individual busca esa información, luego se reúne el grupo y arma sus posibles soluciones, se prepara un material de estudio, se prepara un informe, luego ahí terminó el grupo, obviamente el docente está guiando todo ese proceso, se comparte la información en el aula general y finalmente hacen una exposición o la presentación de un proyecto y se busca y se da a conocer pues la problemática detectada, ¿sí? Se da a conocer la problemática detectada o podemos decir la resolución de esa problemática detectada. Dentro de la evaluación, como vemos allí, puede ser que el docente aplique cuestionarios para poder evaluar esta temática, por diarios, tutorías, mapas conceptuales, un informe, portafolio, exámenes, ¿sí? Y aspectos que el docente debe cubrir, los resultados de aprendizaje mediante que vaya acorde a los contenidos, los aportes individuales o razonamientos grupales y las interacciones personales entre los alumnos. O sea, entonces, ¿qué podemos decir? Que también hay una evaluación dentro de esa temática, dentro de ese aprendizaje basado en problemas. ¿Sí ven? Bueno, aquí le mostraba unos ejemplos, más que nada es por secuencia. ¿Sí? Más que nada es por secuencia. Déjenme ver si aquí tengo a alguien que desea intervenir. Déjenme ver, tengo mensajes. ¿Son investigaciones en el caso? ¿No manejan la tecnología? No, sí manejan la tecnología, mi estimada Rosa. Es dependiendo del tiempo. Ojo, creo que le entendí un poco. Para hacer un aprendizaje basado en problemas, no es un término de una hora clase. Esto puede tener días, semanas. Es dependiendo, porque es un producto final, es una redacción.
¿ya? Entonces, usted puede coger en una unidad didáctica 2 o 3 estrategias de metodologías activas, pero no es que en una hora yo voy a terminar, mi aprendizaje basado en problemas, no, porque solo en formar grupos se me fue, ¿y en qué momento investiga? Entonces son procesos que el estudiante debe ir conociendo paso a paso. No fue de problema que dijo del internet, es un ejemplo que... perdón, listo. Diego y luego Brian. No más, se me quedó la mano levantadita. Listo. Brian, me imagino lo mismo. No, profe, sí tengo una pregunta, bueno. Ya. Algo que no sé si se puede aclarar, tal vez me he confundido Diga. un poco. La pregunta es, ¿el aprendizaje basado en problemas va de la mano con el aprendizaje basado en proyectos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál sería esa diferencia? Sí, la diferencia es que basado en problemas, tú estás resolviendo un problema, valga la redundancia, y tú lo puedes exponer el problema o con una posible solución. El aprendizaje basado en proyectos, si te das cuenta, es interdisciplinario. Entra en diferentes materias, diferentes contextos, y tú presentas un producto. Acuérdense que dentro de basado en proyectos tú presentas un prototipo. Tiene déjame mostrarte, justamente la clase número mañana, si no me equivoco, estoy perdido un poquito, ¿sí? Déjame ver. Ya. Mañana nos toca aprendizaje basado en proyectos. Entonces ahí vamos a aclarar un poquito la temática, ¿sí? En este caso. Pero más o menos lo que te estoy dando a conocer es que el aprendizaje basado en problemas va vinculado a una problemática que el estudiante debe detectar y solucionar. En cambio, el problema es un poco más, sí, obviamente un poco más amplio, ¿ya? Eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. La compañera Rosa la veo muy participativa. No fue del problema que dijo el internet, no recuerdo el ejemplo que puso, resolución de casos y dando propuestas a la solución. Sí, creo que ella también lo manifestó, Rosa. Resolución de casos, obviamente va vinculado a la resolución de problemas y dando propuestas de solución a ese caso. Ya, en cambio, el aprendizaje basado en proyectos va vinculado un poco más allá. Es un poco más, es interdisciplinar. A pesar que aquí dentro del proyecto de problemas ustedes pueden detectar algo de interdisciplinar. Pero bueno, vamos a ver aquí. Miren, aquí vamos a ver 2 o 3 ejemplos, ojalá me dé tiempo, podemos decir, de cómo trabajamos diferentes temáticas. Ejemplo, aquí tenemos, ejemplo 1, control de mosquitos. ¿Sí? Está basado pues a un aprendizaje basado en problemas. Supongamos que aquí está el tema. Este tema es el que el docente le da a los estudiantes. ¿Listo? El tema aumento de la población de los mosquitos. Entonces aquí habla, pues bueno, para ello hay que leerlo, ¿no? Imaginemos que ya lo hemos leído, ¿sí? Por el tiempo, ya lo hemos leído. Y aquí está lo que el docente envía a los estudiantes. ¿Qué hace el docente como paso 2? Identifica lo que sabemos, lo que nos hace falta saber, nuestras ideas. Entonces, ¿qué sabemos? Entonces, aquí es como, ya estamos como un ejemplo, en pequeños grupos, miren cómo te va detallando, en pequeños grupos de 4 integrantes fueron resolviendo el problema siguiendo los pasos propuestos. Cada equipo presentó al maestro la siguiente tabla. Puedo trabajar diferentes grupos con la misma temática, como también puedo trabajar diferentes grupos con el mismo tema o diferentes temáticas. Listo. Entonces, ejemplo, estudiante 1 dijo que todo tenemos que hallar las causas del problema de los mosquitos en el Center Country. Otro dijo, tenemos que alcanzar las soluciones en el término de una semana. Otro puede haber dicho, o el grupo dijo, los mosquitos pueden desplazarse a distancias entre 50 a 60 kilómetros. La cantidad de lluvia caída fue normal en este año. Mire, esto es lo que saben. Ahora, ¿qué nos hace falta saber? Aquí ya vamos ampliando un poco más. ¿Cómo es la geografía de todo el distrito, de todo el sector? Si estos mosquitos son autóctonos dentro de la región, condiciones que hacen proliferar los mosquitos, el presupuesto, si recientemente se cambiaron las formas de drenaje, o sea, y las ideas. ¿Qué ideas se generan? Obviamente estos son modelos, son ejemplos, porque obviamente nuestros chicos, dependiendo de nuestros temas, dependiendo de nuestros contenidos, nuestras unidades, van a poder, podemos decir, van a poder tener
otra expectativa, ¿no? Quizás unos conocimientos más básicos, porque obviamente los chicos hay que conocer el proceso. Incluso para nosotros, muchas personas desconocemos qué es aprendizaje de problemas y queremos que los chicos sean peritos en la materia. No, pues debemos conocer, debemos prepararlos a los estudiantes. Miren, ahí vienen que ellos ayudan, de acuerdo al cuadro anterior, es que ellos van a definir el enunciado. Ejemplo, se sugirió a los estudiantes que utilizaran la fórmula ¿cómo podemos? Y de modo que tal que. Entonces, son preguntas que también hay que trabajar con los chicos, ¿no? Entonces, uno de los equipos planteó, ¿cómo podemos reducir la población de mosquito a su tamaño habitual para luego dar paso a considerar el impacto ambiental, reducir los riesgos sanitarios, evitar que vuelva a ocurrir este fenómeno y no incurrir en gastos excesivos? ¿Sí ven? Y aparte de esto, formularon un mapa conceptual que aquí está. Entonces aquí como que van detallando. Ojo, esto podemos decir que ya es una clase un poco más universitaria, ¿no? Donde los chicos, como decía el compañero, no podemos comparar a un chico universitario con uno de escuela y mucho menos con uno de colegio, ¿no? Por la experiencia que tienen y por la edad. Pero sí podemos empezar con algo básico. Muchos dicen, entonces mis niños no van a poder resolver un problema. Pueden desarrollar un problema. ¿Desde qué grupo? Desde pequeños, como por ejemplo, dándole cuentos, dándole ejemplos. Le decía a una parvularia, yo no puedo aplicar la metodología, el aprendizaje basado en problemas. Le digo, compañera, vamos con el tema, le decía yo, vamos con el tema de la muñeca. Entonces, a ver, cánteme la muñeca vestida de azul. Bueno, comenzó a cantar. Le digo, ¿hay un problema? Sí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ella se enfermó, que fue al médico. Entonces, miren, ahí podemos empezar a hablar con nuestros chicos del aprendizaje. ¿Cuál sería la solución? De que vaya al médico, de que se abrigue más, ejemplo. Entonces, que los chicos van a tener una gama de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto y de acuerdo obviamente a su círculo, ¿no? Entonces es una técnica que lo podemos abarcar en cualquiera. Aquí ya estoy obviamente exagerando porque podemos decir que la imagen se presta para un estudiante universitario o de maestría o algo, pero lo que yo quiero dar a entender es que hay fases y entre una de esas fases que hay que preparar al estudiante. Yo no puedo ir directamente a darle esto es lo que tienen que hacer, resuélvalo. No, son procesos. Entonces, miren, ellos han hecho un mapa conceptual, luego ellos se reunieron y compartieron información. Miren, fueron a biblioteca de la localidad, fueron a internet, como decía Rosa, buscaron sobre variedades de mosquitos, buscaron sobre cómo controlarlos, algo que al final desconocemos, ¿sí? Un manual de estado sobre control de mosquitos. Entonces ya viene la búsqueda de información, ¿sí ven? Fueron a tiendas, adicional a esto, fueron a tiendas para ver el costo de los pesticidas, hablaron con expertos del tema. O sea, miren, ya viene, esto nos da a entender que no es de una sola hora, de un solo día, tiene su tiempo, ¿sí? Tiene su tiempo. Aquí viene ya uno de los quintos pasos, es generar soluciones, ¿sí ven? Ya viene a buscar cuáles son esas estrategias, cuáles son esas ventajas, cuáles son esas desventajas, cuáles son esas consecuencias. Y bueno, vamos armando un plan de acuerdo a lo planteado, ¿no? De acuerdo a lo generado, a lo detectado. 6, determina algo solución, ¿sí? Vamos a tener ideas. El estudiante 1 dijo una propuesta, el estudiante 2 otra propuesta, el 3 trajo otra propuesta, modificaron, y el 7 presentan. Es decir, que el grupo vuelve a reunirse y va a presentar una posible solución, donde el maestro también creó un panel compuesto por especialistas con el tema de quienes escucharon sus propuestas y discutieron con ellos. Hay universidades que hacen casas abiertas o hacen concursos sobre diferentes temáticas e invitan a expertos, donde ahí ellos han escogido productos muy buenos, ¿sí? Productos muy buenos, tipo ferias de proyectos integradores de saberes, donde obviamente ellos dicen, wow, este tema me llama la atención y los comienzan a pulir, ¿no? Entonces ahí es lo que se busca, de que hay una problemática y cuáles serían las posibles soluciones. Obviamente son procesos, el ejemplo está muy avanzado para quizás muchos de nosotros que trabajamos en el Ministerio de Educación, ¿cierto? Pero lo que le estoy dando es, como dice, el objetivo es resumir un poco las características y obviamente tener muy en cuenta la edad. Hacer un informe final. Miren ustedes, se organizó una discusión con el grupo completo
donde se habló sobre lo comprendido en la problemática de los mosquitos, sobre lo aprendido personal como investigadores. Los estudiantes respondieron a 2 preguntas por escrito: ¿qué opinas del problema y qué lograste apreciar? ¿Qué preguntas y enigmas quedaron sin respuesta? Y finalmente se llevó a cabo una coevaluación de equipo, donde los estudiantes observaron cada intervención del grupo y dieron una calificación. Y ahí viene el tema de los agentes de evaluación, por eso le coloqué allí. Yo puedo hacer una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación, ¿no? Considero que esos términos ya lo conocen. Acá tenemos otro ejemplo, lo voy a ver de forma rápida porque me quedan 10 minutos. El ejemplo 2 es un ardor de estómago, ¿sí? Entonces, le damos a conocer al estudiante un ejemplo. Paso 1, clarificar el ámbito. ¿Qué pasa? ¿Por qué yo tengo ardor de estómago? No comí, elegí un fármaco no adecuado. Bueno, ya tendríamos que investigar. Se genera el problema, se define el problema, que estos son como un ejemplo cuando el docente no le da la problemática, donde el estudiante debe definir la problemática, ¿no? O le dan estas ideas claras un poco, ¿no? Por eso dice clarificar el ámbito. Entonces aquí ya va a definir el problema, luego va a definir el problema, un ejemplo, ya habla pues un poco más de una investigación previa como la omeprazol, cómo prevenir la acidez, ¿sí? Un ejemplo, comienzan a investigar, miren las preguntas que generan los chicos, un ejemplo, podemos llevarlo de esta manera, ¿qué es un ardor de estómago que lo causa? Entonces miren, ya viene una investigación previa, se convierten en investigadores. Esta es una de las características de este aprendizaje, en donde el estudiante debe analizar y debe investigar. Y cada vez que genera preguntas y respuestas, obviamente va a permitir que vaya ampliando su conocimiento. De la misma manera, el paso 4 es que va a reestructurar el problema, es decir, va a probar, podemos decir, va a recurrir a tomar omeprazol o una Alka-Seltzer y vamos a ver pues qué situación puede ayudarle a calmar o no, pues no. También vamos a encontrar formular objetivos, no directamente, vuelvo a repetir, hay que hacer un mapa conceptual. Son los mapas conceptuales o esquemas, son creadas ya más por profesionales cuando quieran formular sus objetivos y son parte de secuencia. Podemos decir que este grupo está muy avanzado en la elaboración de objetivos, ¿no? Encontramos, miren, un aprendizaje individual, donde los estudiantes pueden tener apuntes que donde el docente ha tratado la temática. Entonces, ahí sí, esto sí nos ayuda bastante. Y usted conoce el tema, domina el tema y le da una problemática con el tema, el estudiante, y ha dado una inducción del tema, el estudiante va a tener apuntes que ustedes le han dado. Luego va a buscar el aula virtual, es decir, mi plataforma virtual, donde a la final yo encuentro videos, documentales o material de estudio. Ellos tienen la opción de buscar libros digitales, físicos, en su material de estudio que tengan. Pueden utilizar enciclopedias, diccionarios, pueden utilizar programas de ordenadores, visitar una farmacia, consultar a un farmacéutico, hacer un experimento de laboratorio, que el profesor busquen un profesor de química, si a la final el profesor solamente es de ciencias, buscan un profesor de química, hacen una encuesta, hacen una entrevista, ya esto queda a criterio del aprendizaje individual del chico. Pero esto ustedes tienen que darle a conocer qué es lo que deben hacer y no hacer los estudiantes. Luego viene puesto en común en el grupo, es decir, que cada grupo o individuo expone ante los demás cómo han realizado su búsqueda de información y lo que han encontrado. Después de la exposición, pues todos los grupos, ya sea el profesor, propone revisar la estrategia de trabajo para ver si necesitan ampliar la lista de conceptos que están allí, ¿no? Voy a explicarles brevemente, déjenme ver, le coloco aquí no sé si el tiempo me da 6 minutos, no, es que está planificado. Vamos a ver un poco más qué es el aprendizaje basado en problemas.
Perdón, no se escucha. Lo supuse. Gracias. No sé cómo le alcancé a... Cuando comparto toda la pantalla no puedo. Mil disculpas. Yo lo primero que hago es ir al currículum y ver cuáles son los estándares de aprendizaje evaluables, ¿vale? Porque ellos me dicen exactamente qué es lo que los alumnos tienen que aprender. Entonces, en mi caso, la asignatura de Física y Química, esto vale para segundo, para tercero de la ESO. Quiero trabajar el tema de las sustancias puras y de las mezclas y la separación de mezclas. Pues el estándar me dice que el alumno distingue y clasifica las sustancias, que realiza experiencias de preparación de disoluciones y que diseña métodos de separación de mezclas. Vale, está muy claro y esos 3 puntos vamos a trabajarlos. Entonces yo me invento esta situación cercana a su vida cotidiana, ¿no? Les digo que un grupo de amigos está de excursión en la montaña, hace mucho calor, se han quedado sin agua y ahí en su entorno tienen un riachuelo, pero el agua está turbia y temen enfermarse si la beben. Entonces, ¿cómo solucionan este problema? Vale, ellos todavía no tienen el conocimiento para solucionar este problema. El objetivo es que lo vayan adquiriendo durante la unidad y al terminar la unidad ya ellos tengan bastante información para hacer bien este ejercicio. Entonces, a mí me gusta empezar con una actividad inicial cada unidad. Así veo ellos qué ideas previas tienen sobre lo que se va a trabajar. Veo cuáles son los puntos más débiles o lo bien que saben el tema y yo me pensaba igual que no, o qué ideas erróneas tienen, ¿no? Vale, pues hacemos este ejercicio oral entre todos, que está muy bien, y después pasamos a la lectura y el esquema, el resumen de esta parte del tema teórico en sus cuadernos. Esto lo hacen ellos. Yo no les doy el tema, el rollo y ellos tienen que escuchar o escriben la pizarra y tienen que copiar. Esto es un trabajo que ellos lo van haciendo a su estilo, cada uno va encontrando su método, al que le cuesta hacer un resumen, un esquema, yo le voy ayudando, o luego yo les pongo en la pizarra cuál sería el esquema que haría yo, pero siempre dejándoles muy claro que esto es algo personal, ¿no?, de cada uno. Después de trabajar la teoría, también me gusta ofrecerles vídeos para que sigan ellos aprendiendo sobre el tema. Porque hay gente que igual con la lectura se le hace muy pesada y, sin embargo, escuchando la información y viéndola les es mucho más fácil. Esta generación es muy audiovisual, entonces hay que favorecer también el tipo de alumno y de sociedad en el que estamos, ¿no? Atendemos a la sociedad. Vale, otra actividad que hacemos después de trabajar la teoría con unas actividades de comprensión es trabajar la competencia digital. Como a mí me dice la ley que ellos tienen que preparar acciones, me parecen un poco pequeños todavía para prepararlas en el laboratorio y las van a hacer en un simulador. Así también crean un documento, me lo mandan por mail, hacen capturas de pantalla, ponen títulos, etc. Vale, lo siguiente, para trabajar la competencia científica, repasamos el método científico, que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, les mando a hacer un trabajo también en grupos o parejas o de 3 en 3, de búsqueda de información, de hacer un pequeño experimento y de una exposición oral. Después trabajamos la competencia matemática realizando ejercicios de cálculos de concentraciones. Para esto usamos los productos habituales que ellos suelen comer, que suelen beber. Buscamos las etiquetas por internet o llevamos las cajas al aula, ¿no? Y en los ejercicios siempre les meto unos mínimos que los pueda hacer cualquier persona de clase y luego ya voy complicándolos según las capacidades que ellos tengan. Los que van más avanzados pueden seguir adelante y los que necesitan más tiempo para machacar más la base matemática se quedan con el nivel inicial de competencia matemática. Vale, ya para acabar, ya han trabajado mucho el tema, han hecho experimentos, han hecho separaciones de mezclas, han hecho disoluciones, hemos visto vídeos sobre cómo se depura el agua, incluso
se puede hacer una excursión y visitar una depuradora de aguas y ya tienen información como para resolver este problema de cómo potabilizar el agua. Igual deberíamos en la mochila de haber previsto esta situación y haber metido algunas cápsulas de cloro, o hay algunos instrumentos que ionizan el agua con rayos ultravioletas, o bueno, cualquier cosa que ellos busquen. Estos problemas son abiertos, nunca van a tener una solución única verdadera, y eso es lo bonito, que ellos investiguen y propongan diferentes soluciones, ¿no? De ahí la competencia social, la iniciativa y el aprender a aprender. Bueno, pues esta ha sido la unidad. Para terminar, faltaría pues hacerles una prueba escrita, un examen con unos conceptos básicos teóricos y hacer una evaluación del tema. Y daríamos por terminado el estudio de mezclas y sustancias. Venga, espero que te haya gustado. Un saludo y hasta la próxima. Muy bien, miren ustedes un poco más, que quizás complementó un poco más lo que les decía, quizás otra temática, otra estructura, otra materia, ¿no? Pero lo más importante es que hubo esa secuencia de poder innovar, ¿no? De poder trasladarnos a que el estudiante aprenda. Bueno, tenía una actividad grupal, pero el tiempo no nos iba a dar, yo lo vi venir, ¿no? Pero en este caso hemos querido, pues, estimados colegas, que conozcan un poco la temática de cómo trabajar un aprendizaje basado en problemas. Preguntas hasta allí, y si no, pues damos por finalizado la sesión, estimados colegas. Mañana voy a complementar un poco más un resumen de esto. Vamos a ver si podemos hacer la práctica, pero no es algo estandarizado. Mi estimada Rosa, no es algo estandarizado. Muy bien, me dice ella que sí está entendido, pero no es algo estandarizado. ¿A qué me refiero con esto? De que no necesariamente yo tengo que seguir esa secuencia. Como les dije, el problema desde inicial. Yo puedo coger desde la música de la muñeca vestida de azul que se enferma, va al médico, por ejemplo. Yo puedo generar una problemática. Puedo generar una problemática que porque, ejemplo, los niños llegan tarde al plantel. Yo puedo generar una problemática porque no hay conectividad, que el tema de pandemia. O sea, podemos generar muchas. ¿Y cuáles serían esas posibles soluciones? ¿Listo? Mañana podemos complementar y mañana vamos a hacer la práctica de la planificación, por favor. Tengan listo esa planificación y mañana vamos a trabajar y con eso vamos a ir ya avanzando, ¿no? Y también quedaría con la siguiente metodología, que es aprendizaje basado en proyecto, para que el compañero que hizo la pregunta pues pueda él también comparar cuáles son las estrategias o la diferencia. ¿Listo? Por mi parte, muchas gracias, buenas noches, nos vemos el día de mañana. Sí. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Listo, gracias. Gracias. Linda noche para todos, esta mañana. Hasta el día de mañana. Gracias a todos. Gracias, colegas.